prioridades de la oración. Y vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 18, y el versículo 1. Vamos a ir al versículo 1 de Lucas, capítulo 18. Y está hablando el Señor Jesucristo está hablando de la parábola de la viuda y el juez injusto. Él quiere darle una enseñanza a todos los que le siguen. Y quiero comenzar con el versículo 1, que dice lo siguiente. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En la misma versión Reina Valera 1909 dice, y propúsoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Y aquí nosotros estamos viendo a través de este primer versículo, estamos viendo lo esencial que es para todos nosotros el orar. Al punto donde habla de que es una necesidad el orar. No sé si usted cada mañana amanezca con esa necesidad de orar. No sé si usted por las noches antes de acostarse tiene esa necesidad de orar. Pero este primer versículo de la parábola de la viuda y el juez injusto, lo que nos está a nosotros enseñando es que la oración no es una opción, no es un momento de pasemos el tiempo, sino que nosotros tenemos que entender que la oración es una necesidad para nosotros. Así como es necesario para nosotros el alimento diario, así como es necesario para nosotros el respirar, el caminar, como es necesario para nosotros tantas cosas que hacemos a diario, es necesario para nosotros también el orar. Nosotros pensamos que el orar es un ministerio y entonces decimos, no, que oren los que tienen el ministerio de la oración. No, hermano. Aquí la palabra nos está diciendo que no es un ministerio, sino es una necesidad del creyente. Es la necesidad de todo creyente, forma parte de nuestra vida espiritual el nosotros estar orando, como dice aquí la palabra, siempre y sin desmayar. Y quiero mirar esas tres palabritas. Uno, cuando habla de necesidad, habla de una necesidad absoluta. Por ejemplo, cuando el Señor dice en la palabra, es necesario nacer de nuevo, está diciendo, es una necesidad absoluta. Y coloca entonces a nivel del nuevo nacimiento, coloca también la oración. Es una necesidad absoluta. Es necesario que yo me vaya. Entonces, cuando él utiliza la palabra, es necesario que yo me vaya, está diciendo lo mismo. Es una necesidad absoluta, es una necesidad inaplazable, es una necesidad irreemplazable. Usted no puede cambiar la oración por nada, hermano. Usted no puede cambiar la oración por nada. Usted no puede decir, no, como hoy estuve viendo la predicación por televisión, entonces esta noche no voy a orar. La oración es irreemplazable. Entonces estamos viendo, primero, que es una necesidad irreemplazable, es una necesidad absoluta. En segundo lugar, que dice que siempre, o sea, en todo momento, en toda circunstancia nosotros tenemos que aprender a orar. Muchas veces nosotros la hacemos al revés. Primero hacemos las cosas y cuando estamos en problemas, cuando las cosas no nos funcionan, es que comenzamos a orar. Pero la palabra nos enseña que es diferente. Primero oramos y después, hermano, actuamos. Primero tenemos que nosotros orar, entrar a la presencia del Señor, pedir dirección, pedir la gracia de Dios, pedir que Dios tome el control de toda circunstancia, que el Señor nos guíe, que el Señor nos oriente, pero no al contrario. No es que cuando nosotros tenemos un problema, entonces bregamos a arreglarlo a nuestra manera, y cuando no podemos resolverlo, ahí sí decimos, Señor, te tocó el turno a ti. Porque es que yo ya no pude, Señor, yo ya no pude, yo lo hice todo y yo no pude. No, hermano, desde el principio debimos de decirle, Señor, toma tú el control, guíame, Señor, que tú, Señor, mi Dios de la gloria, obres de una manera poderosa. Y cuando cantamos Todopoderoso, algo que nosotros debemos de tener en cuenta es eso, hermano,
que para el Señor nada hay imposible y mucho menos nada es difícil, lo dice la palabra. Y en tercer lugar habla de que sin desmayar. Ahora, esa palabra sin desmayar tiene un significado de acuerdo al griego que es sin influencias negativas por cansancio interior. Es decir, nosotros tenemos que tener una constante de oración al punto que si pasa el tiempo y no ha respondido el Señor, no vamos a ponernos a pensar, es que Dios se olvidó, es que Dios no me oye, y comenzamos nosotros a mirar circunstancias negativas, comenzamos a ver las cosas desde una perspectiva del incrédulo, y aquí la palabra cuando habla de sin desmayar es nosotros seguimos confiando en que Dios va a responder, hermano. Y que todo es en el tiempo del Señor. Ahora, el problema es cuando nos acostumbramos a orar por necesidad y no porque el orar se convierte en nosotros en una necesidad. Quiero que me explicarle en eso. Y es que muchas veces la mayoría de oraciones que nosotros hacemos están vinculadas a una necesidad. Que estoy enfermo, entonces sí hay que orar, porque estoy enfermo. Que tengo un problema económico, ahora sí a meternos en la presencia del Señor porque el problema es grave, es económico. Que tengo un problema entonces en otras circunstancias, un hijo, un hermano, el papá, la mamá, ahora sí vamos a orar, porque es que el problema no es cosa fácil. Y entonces nosotros estamos siendo manipulados en la oración por el problema, por la necesidad, por las circunstancias. Oro porque tengo un problema. Oro porque tengo una necesidad. Oro porque necesito de Dios. Esa es nuestra circunstancia. Pero aquí la palabra nos enseña a nosotros que oramos porque para mí es una necesidad orar por sí sola, que no tengo ningún problema. Igual oro, disfruto la oración, vivo para orar, mantengo en oración. Es que esa es la idea, hermano. Que nosotros la necesidad no nos debe conducir a nosotros a la oración, sino que la oración debe convertirse en nosotros en una necesidad. El día que la oración para usted y para mí sea una necesidad, no por tener necesidades, ese día, hermano, mi vida es una vida de oración, se lo garantizo, esa vida, porque no voy a estar orando de acuerdo a las circunstancias, que el Señor ya me respondió, entonces dejé de orar, y ya no oro como oraba antes. Entonces, el que la oración sea una necesidad, hermano, hace que nosotros estemos siempre orando sin desmayar. Amén. Cuando el Señor Jesucristo está con sus discípulos dicen, oiga, Señor, enséñenos a orar, queremos aprender a orar. Porque veían al Señor Jesucristo orar, veían que el Señor Jesucristo se iba por la noche allá al desierto, allá oraba y venía a la madrugada, pero venía empoderado, venía lleno del poder del Espíritu Santo, venía a sacar corriendo de patitas en la calle al enemigo, a los espíritus inmundos, a sanar enfermedades, a tratar los corazones de las personas, a bendecir a la gente. Y él venía entonces empoderado del Espíritu Santo de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, los discípulos dicen, uy, Señor, enséñanos a orar. Pero fíjese que los discípulos dicen, enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos. ¿Cómo nos fascina a nosotros copiarnos de los demás? Es que vamos a orar como es. Y entonces si ese grita, yo grito, si ese habla pasito, yo hablo pasito, si ese zapatea, yo zapateo. Porque queremos orar como. Y la idea no es esa. Necesitamos que Jesús nos enseñe a orar. Necesitamos orar como Jesús. Y no como el pastor, no como el predicador, no como el profeta, no como ese siervo de Dios que es utilizado en gran manera. No, hermano. Nosotros necesitamos orar como Jesús. Y Jesús les enseñó a sus discípulos a orar no como Juan, sino como Él. ¿Cómo oraba Él?
nosotros no necesitamos orar como ellos, nosotros necesitamos orar como Él. Amén. Entonces vamos a Mateo capítulo 6. Y en el capítulo 6 está esa oración que aún, hoy cuando veníamos hablando en el carro hablamos de las cosas que nos enseñaban como niños, cuando éramos niños. Y una de las cosas que nos enseñaron cuando éramos niños era el Padre Nuestro. Y quiero hablar a través del Padre Nuestro de las prioridades de la oración. Pero antes de entrar a ver el Padre Nuestro y las prioridades de la oración, el Señor Jesucristo hace tres advertencias respecto a la oración. Y dice así, ahí hay 3 versículos bíblicos. El versículo 5 dice, y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hermano, nosotros no oramos para aplausos, nosotros no oramos para recompensas, nosotros no oramos para que la gente nos admire. Quiero que entendamos eso. Cuando usted ore y tremenda predicación, hermano, saque corriendo a esa persona, porque sabe que ya a usted Él le está dando su recompensa y no el Señor. Entonces, lo primero que nos dice el Señor, primero que no seamos como los fariseos, que ellos oraban en público, para que, wow, qué espiritual. Ese hermano es muy espiritual. Fíjate cómo ora. En segundo lugar, en el versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, ya no oro para que me vean los hombres, ya oro es en la presencia de Dios, porque entiendo que la recompensa viene de Él. Oro en lo secreto. Y cuando oro en lo secreto, no necesito que mi mamá, mi tío, mi hermano y mi hermano en la fe y mi iglesia se enteren por lo que yo estoy orando. ¿Sabe por qué? Porque es secreto. Ese es el lugar secreto. Y cuando yo salgo de ese lugar, hermano, ese secreto queda con Dios. Oramos a Él y Él nos encarga. No necesitamos estar contándole a la gente que estoy orando por X o Y cosas. Órele al Señor en ese lugar secreto. Y en tercer lugar, cuando oremos, dice que no usemos vanas repeticiones. Vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrerío serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Entonces, aquí vienen 2 cosas importantes. Una, las repeticiones, hermano, es algo vano. El ponerme yo a repetir y a repetir y a repetir lo que comúnmente llamamos rezar. Hermano, eso no pasa del techo. Dios quiere que nuestras oraciones salgan del corazón. Dios quiere que nuestras oraciones para llegar a su presencia sean auténticas oraciones. Mire, una de las cosas que a mí me parece y me da rabia ver a los hermanitos cuando mandan por WhatsApp la oración para la prosperidad y mandan una oración para que todo el mundo la lea. No, hermano, si usted tiene necesidad de prosperidad, póngase de rodillas y póngase a orar. Pero no nos pongamos, ni promovamos eso tampoco. La oración de sanidad. Y mandan una oración de sanidad. No, es que eso no es oración de sanidad, eso no sirve de nada. Eso es que usted se ponga de rodillas y le diga al Señor, Señor, estoy enfermo. Necesito ser sano. Señor, en el nombre tuyo reprendo esta enfermedad. Señor, y sé que por las llagas de Cristo yo he sido curado. Pero hay que actuar, pero no estar repitiendo cosas vanas, hermano, que no van a tocar el corazón de Dios. Pero también nos dice algo tremendo aquí. El Señor sabe cuáles son nuestras necesidades. Y la gran pregunta que muchos se hacen es, si el Señor conoce mis necesidades, ¿por qué entonces yo tengo que orar? ¿Por qué yo tengo que orar? Porque sencillamente, aunque Él conoce nuestras necesidades, nos ha hecho una promesa. Pedid y se os dará. Esa es la promesa que Él nos ha dado. Pero Él la sabe. Él sabe qué necesidad tiene usted, qué necesidad tengo yo.
Pero él ha dicho, pida, yo necesito escuchar que usted pida. Porque está expresando su fe, está expresando su confianza, está expresando su dependencia de Dios. Que Dios no es alguien, hermano, como que usted lo mira como algo intrascendente de allá, Él me tiene que dar porque Él es Dios y yo soy su hijo. No, simplemente porque nosotros verdaderamente, hermano, nosotros sabemos que en Dios es que encontramos todas las cosas y Dios tiene su bendición para cada uno de nosotros. Quiero hablar de las prioridades. Quiero hablar de 6 prioridades a través del Padre Nuestro. Y la primera prioridad que nosotros, bueno, dice la palabra, vamos a leer el Salmo, Mateo 6, del 9 al 15. Dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dásnoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, ahí vamos a encontrar, pues, lo que el Señor colocó en mi corazón. 6 prioridades, hermanos, 6 prioridades que nosotros tenemos que, cuando vamos a orar, no estoy diciendo téngala en cuenta, sígala ahí, pero entender que son cosas necesarias para que en nosotros, a ver, mire, hermano, nuestras oraciones se han convertido en peticiones. Nuestras oraciones se han convertido en que yo pido, me levanto y chao. En eso se han convertido nuestras oraciones. Nuestras oraciones se han convertido en algo que no edifica. Nuestras oraciones se han convertido en algo que no llena. Nuestras oraciones se han convertido en algo que no produce comunión. ¿Por qué? Porque nos estamos basando en lo que hablábamos en un principio, en las necesidades. Ahora vamos a ver desde la perspectiva del Señor verdaderamente cuáles son esas prioridades antes de la yuca, del plátano, del arroz, del frijol. Antes de eso hay unas prioridades que Dios tiene y que forman parte de lo que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos. La primera prioridad, dice ahí, Padre nuestro que estás en los cielos. Y la primera prioridad, hermano, es sencillo, nuestra relación con Dios, nuestro Padre. Toda la vida de oración del Señor Jesucristo tuvo un fundamento y es su comunión con el Padre Celestial. Toda la vida del Señor Jesucristo, estar apartado en tiempos de oración, allá de rodillas, fueron tiempos para que permanecer en esa unidad con el Padre Celestial. Y el poder, hermano, cumplir el propósito que Dios le había dado como Salvador, como Dios hombre. Entonces, una prioridad, y es entendible, hermano, que en la medida en que yo entro en comunión con el Señor, entro en oración con el Señor, yo voy a mejorar, a fortalecer mi unidad, mi comunión, mi relación con mi Padre Celestial. Por eso hay tantas personas, hermano, frías, apáticas a la presencia del Señor. Hay personas que verdaderamente cuando uno habla con ellas se nota que pueden decir yo he orado, pero no han orado verdaderamente, como que mi prioridad es mi relación con Dios, como el Señor Jesucristo lo hacía. El Señor Jesucristo, hermano, yo no creo que estuviera allá en el monte toda una noche diciendo, Señor, para mañana necesitamos panes, para mañana necesitamos peces, Señor, para mañana necesitamos calmar una tormenta, para mañana necesitamos, Señor, sanar al leproso. No, hermano.
entraba a la presencia del Padre y entraba en una comunión con el Padre Celestial. Lo mismo que ocurrió, hermano, y lo que ocurría en el Antiguo Testamento con los siervos del Señor que entraban a la presencia del Señor, y un Moisés estuvo 40 días en la presencia de Dios y cuando salió resplandecía porque se le notaba que había estado en la presencia de Dios. Hay personas que pueden pasar horas orando, pero no en la presencia de Dios. No en una comunión íntima con el Señor, hermano. La palabra del Señor dice que Dios le hablaba a Moisés como un amigo le habla a otro amigo. Así es. Entonces la primera prioridad es nuestra relación con Dios. Somos hijos de Dios, quiero que entendamos eso, somos hijos de Dios. Tenemos una relación y tenemos que desarrollar una comunión. Como yo puedo estar casado, pero la comunicación con mi esposa está cortada. Somos esposos, pero ni siquiera hablarnos. Somos hijos de Dios, pero ni siquiera hablarnos con Dios. No desarrollar una comunión íntima con Él. Y es necesario. La oración ayuda a hacer realidad mi identidad como hijo de Dios. Dice primera de Juan 3:1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Sabe qué me está diciendo a mí este pasaje, hermano? Que yo tengo una necesidad y la puedo suplir a través de la oración. Conocer a mi Padre Celestial. Conocer a mi Padre Celestial. Eso lo puedo hacer a través de la oración. A través de la oración no solamente fortalecemos la comunión con nuestro Padre Celestial, nuestra unidad, sino que también fortalecemos, hermano, nuestra relación en amor, en obediencia, en humildad, en perdón, en el carácter del fruto del Espíritu Santo. Ahí lo podemos nosotros ir adquiriendo en la presencia del Señor. Entonces, nuestra prioridad, dígale a la persona que tiene al lado, primera prioridad, mi relación con Dios. Segunda prioridad, mi identidad. Santificado sea tu nombre. A ver, hermano, quiero hacer una pregunta así y espero que usted sepa responderla. ¿Cuántos santos hay aquí? Todos. Si usted recibió a Cristo como Señor y Salvador, usted, por eso la palabra dice, Pablo a los santos de la iglesia de Corinto, Pablo a los santos de la iglesia porque nosotros nos ponemos a pensar en nuestra carne de qué depende la santidad. Pero delante de Dios, porque en usted mora el Señor Jesucristo, usted es declarado santo. Entonces comencemos por ese lado, mi identidad. Y mi identidad me dice a mí que en oración dice, santificado sea tu nombre. Como hijo de Dios, yo tengo una responsabilidad. Como hijo de Dios, yo tengo una responsabilidad. Tenemos muchas responsabilidades como cristianos. Usted puede decir, yo tengo una responsabilidad como padre, hablando como cristianos, yo tengo una responsabilidad como hijo, yo tengo una responsabilidad como siervo, yo tengo una responsabilidad como hermano en la fe. Tenemos muchas responsabilidades. Como obrero del Señor tengo responsabilidades. Pero hay una responsabilidad mayor a todas esas y es mi vida de santidad. Mi vida de santidad. El mismo Señor le dice a sus discípulos, sed santos porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. Cuando hablamos aquí que santificado sea tu nombre, ¿santificado a través de quién? De nosotros, hermano. Que usted viva como santo, honrando la santidad de Dios. A eso es lo que estamos llamados nosotros. Que usted cuando entre a la presencia del Señor, Señor, enséñame a vivir en santidad. Porque quiero santificar tu nombre. Eso es tarea de todos nosotros. Y es una decisión que todos nosotros debemos de tomar.
que nosotros fuimos llamados a llevar como estandarte la santidad, para mostrarla a todo el mundo. Mire lo que dice, continuando, ahorita leímos Juan, 1 de Juan 3:1, ahora vamos a ver 1 de Juan 3:2-3, lo que sigue en el pasaje. Ahí le falta el unito a esa partecita. Amados, ahora sois hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y mire lo que dice ahí a continuación. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo hijo de Dios tiene la obligación, el deber, hermano, de andar en santidad. Y tiene que tomar la decisión, como dice aquí la palabra, de vivir por sí mismo en santidad, como Él es santo, como Él es puro. La segunda prioridad que nosotros tenemos cuando entramos a la presencia del Señor, no es solamente, la primera es desarrollar una comunión con Dios, con nuestro Padre Celestial. Pero en segundo lugar, hermano, aprender de Él a vivir en santidad. Y es que allí, a los pies del Señor Jesucristo, es donde nosotros morimos a todos los pecados que nosotros tenemos. Hermano, yo no muero al pecado viendo televisión, yo no muero al pecado escuchando por ahí música, no sé qué, o si sé cuándo. Yo muero al pecado es cuando entro a la presencia del Señor y el mismo Espíritu Santo me ayuda a matar ese pecado. Es allí, en la presencia de Dios, donde muere mi pecado. Es allí en la presencia de Dios donde yo voy fortaleciendo la santidad que el Espíritu Santo ha generado en mí. Allí es donde verdaderamente yo comienzo, Señor, aquí es donde yo quiero morir a la mentira, aquí es donde yo quiero morir a los odios, aquí es donde yo quiero morir a la avaricia, allí es donde yo quiero morir a la lujuria, y es ahí en la presencia de Dios donde nosotros morimos. En tercer lugar, viene la prioridad de la voluntad de Dios. Todos los días cuando leemos la Biblia, encontramos la voluntad de Dios ahí. Cuando venimos a la iglesia, encontramos la voluntad de Dios ahí. Cuando usted prende la emisora, cuando usted prende el televisor, prende su celular a escuchar predicaciones, ahí escucha, le están enseñando sobre la voluntad de Dios. Amén. Pero la tercera prioridad está basada en: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, cuando Jesús habla sobre la oración y dice, habla de tres aspectos de la oración: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, todo aquel que busca, encuentra, y todo aquel que llama se le abrirá, dice la palabra del Señor. Él agrega algo y se va hacia el lado de buscar y le dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto será añadidura. Y nos manda a buscar el reino de Dios. Y cuando habla de la palabra buscar, significa escudriñar para nosotros llegar a un conocimiento, llegar nosotros a una experiencia como tal en el reino de los cielos. ¿Cuántos de nosotros podemos, mire, nosotros a veces es tan fácil decir, yo lo sé, yo conozco. Yo muchas veces he pasado por pueblitos. Y le doy un ejemplo sencillo. Yendo de aquí para allá, para Bogotá, por el lado de Fusa, hay un pueblito que se llama Silvania. Y uno pasa por el pueblito, y muchas veces usted puede decir, oiga, ¿usted conoce Silvania? Oiga, sí, claro, yo conozco Silvania, queda ratico de Fusa. No conozco, yo no conozco Silvania, yo he pasado por un ladito. Pero,
que yo me haya adentrado en el pueblo para decir, oiga, mire, hay un parque, mire que hay unos restaurantes, mire que hay tal cosa. No, pero a veces nos atrevemos a decir, yo lo conozco, porque simplemente hemos pasado por el ladito. Ah, yo lo conozco, sí, está entre Fusa y Granada, allá. Aquí la palabra nos dice que buscar el reino de Dios, hermano, es meternos en las profundidades del reino de los cielos para conocerlo, para experimentarlo. Muchos estamos pasando por el ladito, muchos estamos pasando apenas viéndolo así de reojo, el reino de los cielos. Pero Dios tiene muchas cosas para nosotros en su mismo reino. Entonces, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Eso se debe convertir en una necesidad porque es la prioridad de Dios. Él está diciendo a sus discípulos, mire, ustedes piden por la ropa, ustedes piden por el alimento, ustedes están pidiendo por la bebida, pero para mí, Dios está diciendo, pero para mí, la prioridad de ustedes debía de ser el reino de los cielos. Que comiencen a buscar el reino de los cielos. ¿A través de qué buscamos el reino de los cielos? De la oración, hermano, de la oración. Entender que la palabra nos dice que el reino de los cielos no consiste en comidas y en bebidas, ni en palabrería, sino en poder, pero también en amor. El reino de los cielos también, hermano, no solamente es poder, el reino de los cielos es amor y el reino de los cielos es fe. Amén. Entonces es adentrarnos nosotros en el reino de los cielos. No solamente vamos a descubrir el amor de Dios, también vamos a descubrir el poder de Dios. Pero no solamente vamos a descubrir el poder de Dios para los que buscan el poder de Dios en el reino de los cielos, van a descubrir el amor de Dios. Qué importante es que entendamos eso, hermano. El sentido de buscar es indagar para llegar a descubrir. Cuando yo busco el reino de los cielos, y lo vimos en la prosperidad el miércoles pasado, que cuando nosotros buscamos el reino de los cielos, porque es lo que el Señor nos manda a buscar, lo que vamos a encontrar primero es en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús es donde nosotros encontramos todos los tesoros escondidos del reino de los cielos. Y hablábamos de dos cosas ahí rapidito, y hablábamos que las grandes riquezas que nombra la Biblia son dos: la riqueza de la gracia y la riqueza del mismo reino de Dios, la riqueza del reino de los cielos. Entonces, de la gloria de Cristo Jesús, la riqueza de la gloria de Cristo Jesús. Y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo, así también en la tierra. Hermano, y tenga en cuenta esto. No hay reino de Dios donde hay desobediencia. El reino de Dios se establece donde hay obediencia. Usted no me venga a decir que usted está en desobediencia y que el reino de Dios se manifiesta de una manera poderosa. No, hermano. No. El reino de Dios se manifiesta en medio de la obediencia. Usted no puede decir, Señor, venga tu reino y yo voy a seguir siendo desobediente. No. Venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿En quién? En el cielo, en la tierra, en mí. Y comienzo yo a andar en obediencia. Por eso es necesario, hermano, la oración es más que pedir. La oración, dice la palabra oración, es una palabra que significa que yo expongo mis deseos y la otra persona expone también sus deseos. Y ahorita vamos a ver cómo es esa relación también. Entonces, la tercera prioridad, la voluntad de Dios. Marcos 1:15 dice lo siguiente. Dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. En pocas palabras, mirando este pasaje bíblico, hermano, el reino de los cielos puede estar cerca, pero mientras no haya arrepentimiento para obedecer, para
dedicarnos a obedecer, el reino de los cielos estará siempre cerca, mas no estaremos nosotros en el reino de los cielos. ¿Usted quiere ver la manifestación del poder, del amor, de la gracia, de la fe del reino que hay en el reino de los cielos? Entre en obediencia y va a haber algo que se llama la gloria de Dios. Entre en obediencia. No espere que el reino de Dios se manifieste en un desobediente. No espere. Entonces, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntase. El reino de los cielos hoy está abriendo sus puertas para cada uno de nosotros. Pero hermano, alineémonos con el Señor y entremos en obediencia. Amén. En cuarto lugar, la prioridad, mi necesidad. Dice, el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Ahora, cuando hablamos de pan, hablamos de sustento, hablamos de provisión. Pero aquí cuando hablamos de pan, también podemos hablar de pan de acuerdo a dos aspectos. El pan material y el pan espiritual. La mayoría de personas oran solamente bajo esta prioridad. No tienen en cuenta las otras prioridades. La mayoría dice, es mi necesidad, Señor, ayúdame, Señor, por favor, Señor, te lo ruego. Y nos levantamos y listo. No hubo nada más. Solo pedimos. Eso es lo más normal, lo más frecuente. Esa es la vida de oración. Yo diría de un 99.99999% de los cristianos en el mundo entero. Solo pedir. De resto no hay comunión, de resto no hay identidad, de resto no hay obediencia. Hay necesidad. Entonces está el aspecto material y está el aspecto espiritual, es decir, sustento espiritual y sustento material, sustento para nuestra vida. En el aspecto material, hoy cantábamos, Jehová Jireh, nuestro proveedor. Y esas cosas que nosotros necesitamos, esas cosas, son las que el Señor Jesucristo llamó a las personas cuando oraban añadidura. Son añadidura. Sin embargo, lo que leíamos nosotros hoy dice que Dios conoce nuestras necesidades. Amén. Y Dios está dispuesto a proveerlas. Y aún la palabra dice que cuando nosotros solamente nos centramos en pedir lo material, estamos al mismo nivel del gentil. Del gentil, hermano, que no tiene esa comunión íntima con el Padre Celestial. Con aquel hermano que no conoce a Dios y simplemente espera de Dios que Dios le provea. Eso es lo que enseña la palabra. Y nosotros podemos ver que Dios es un proveedor, hermano, neto y nato. O sea, está en su carácter, está en su ser, está en su actividad diaria, el ser proveedor, el bendecir, el cubrir necesidades. Hace salir el sol sobre buenos y malos, da la lluvia a los justos e injustos, provee a las aves de los cielos, pero también nos provee a nosotros. Todo lo encontramos en Él, toda la provisión que necesitamos, es cierto, la encontramos en Él. Pero hay otro aspecto muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta en la oración, el aspecto espiritual. El aspecto espiritual. Diariamente nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios. Diariamente nosotros necesitamos, hermano, porque es que ahí es donde nosotros nos nutrimos. Nosotros no nos nutrimos espiritualmente cuando yo oro, me levanto y no escuché a Dios por ningún lado. Pasé mucho tiempo con Dios, pero cuando me levanto de la oración, hermano, por no escuchar a Dios, sigo siendo el mismo endeble y el mismo débil espiritual de siempre. Pero la palabra del Señor nos dice a través de Lucas 4:4, cuando Jesús era tentado, dice, Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. En otros dice, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí cuando es entender que si yo voy a orar, hermano, tengo que aprender a escuchar a Dios.
Tengo que aprender a escuchar a Dios. Una de las cosas que debemos aprender es eso, que cuando yo voy a orar, no se trata de que Dios me escuche. La oración es un intercambio de deseos. Como si yo me sentara y le digo, oiga Julito, yo necesito esto. Y Julito me dijera, oiga, yo también necesito esto. Y comenzamos a hablar de lo que él quiere y de lo que yo quiero. Eso es oración, hermano. Eso es oración. No es quejarme yo y quejarse él. Otra cosa que nos hace mucha falta aprender. Aprender a escuchar a Dios en medio de la oración. ¿Sabe qué, hermano? Dios se convirtió en el testigo mudo, en el testigo silencioso de nuestras oraciones, porque no le permitimos hablar, porque no queremos escuchar a Dios. Nuestras oraciones son tan mías, tan de mí, tan mis necesidades, mis problemas, y le pedimos al Señor, Señor, ayúdame, háblame, Señor. Amén y amén. Y salimos y no dejamos. Y Dios, se fue, no me oyó y tenía algo que decirle. Qué bueno que aprendamos, hermano, que en nuestras oraciones Dios también nos hable, que deje de ser ese oyente silencioso de nuestras oraciones, que Dios se convierta en parte de nuestra conversación cuando oramos. Y es el que más debemos escuchar. Si usted pasa 10 minutos orando, debía de estar 20 minutos escuchando a Dios. Y Dios le va a hablar. Yo siempre cuento la historia de esa señora que fue a donde el pastor y le dice, pastor, todo el mundo dice, uy, Dios me habló. Y a mí, yo digo, Señor, háblame, y Dios no me habla. Entonces el pastor le dice, mire, vaya para su casa y va a hacer un tinto, como el que hacemos en la iglesia. Y va a servir 2 tintos y va a colocar un tinto a un lado, un tinto al otro. Y usted se va a sentar a la mesa y dice, Señor, te invito a tomar un tinto. Y mientras tomamos el tinto, Señor, vamos a hablar. Y viene y me cuenta. Pues a los 8 días llegó esa señora toda contenta. Uy, pastor, usted supiera lo que pasó. Y el pastor, ¿qué pasó? Pastor, hice lo que usted me dijo. Tintico, Señor, te preparé un tinto para ti. Señor, vamos a hablar. ¿Y qué pasó? Dios, me habló tanto el Señor que no tuve tiempo de tomarme el tinto, ni yo ni él. De eso se trata, de aprender a hablar con Dios. Deje hablar a Dios, hermano, cuando usted ore. Deje que Dios le hable, porque Dios tiene algo para usted. Amén. La quinta prioridad es morir a nosotros mismos. Y lo que yo les decía hace un rato, es en la presencia del Señor donde nosotros morimos a nosotros mismos. Y dice el versículo 12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Una de las señales, hermano, que yo he muerto a mí mismo, que mi ego está pero fétido ya de lo muerto que está, es que yo he dejado de respirar. Pero he dejado de respirar ¿qué? He dejado de respirar odios, rencores, orgullo, soberbia, ira, resentimientos, malicias, rechazos, vanidades, engreimientos, cualquier sentimiento de carga contra el prójimo, todas esas actitudes feas que pueden haber en nuestro corazón. Todo eso que mancha nuestro corazón, hermano. Todo eso tenemos que nosotros, cuando estamos nosotros en la presencia del Señor, tenemos que aprender a morir. Allá es nuestra tumba. Allá es donde nosotros llegamos a decir, Señor, quiero morir en tu presencia. Y ahí es donde nosotros comenzamos a morir a nosotros mismos, hermano, en la presencia del Señor. Cuando yo vengo a pedir perdón a Dios, debo traer un certificado.
Señor, mi certificado es que he perdonado a todos los que me han ofendido. Y el certificado es un corazón limpio, un corazón sin carga, un corazón sin odios. Ese es el certificado que nosotros le presentamos a Dios en la oración. No se trata solamente, Señor, perdona mis ofensas como yo perdono a los otros. Aquí es donde el Señor está diciendo, tienen que venir a mí muertos. Aquí es donde tienen que morir. Aquí es donde el corazón deja de respirar lo carnal. Aquí es donde nosotros tenemos que aprender a morir. Ojalá, hermano, así fuéramos nosotros. ¿Qué es la oportunidad cuando entramos a la presencia del Señor, de decirle al Señor, Señor, tengo una piedra contra William, Señor, que quisiera, pero Señor, quiero que tú me quites toda carga, Señor, quiero perdonarlo por lo que hizo, Señor, sana mi corazón contra William. Eso es lo que tiene que ser la oración, y salir de ahí libres, hermano, porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad. Entonces, la quinta prioridad es que tenemos que morir. La persona que a mí me discipuló tenía dos dichos. Javier, orar antes de orar, orar orando y orar después de orar. Esa es la vida de oración. Pero también me decía, Javier, morir tenemos, Javier, ya lo sabemos. Y él me enseñó esas dos cosas, aprender a morir, todavía me falta mucho, hay cosas que hay que matarlas, y me enseñó también a que tenemos que llevar una vida de oración. Entonces, cuando venimos a los pies del Señor, hermano, la única manera, sinceramente, de que usted pueda satisfacer el corazón de Dios, es que su corazón esté limpio, que su corazón esté practicando el amor al prójimo. Y ahí entonces el Señor, porque la palabra dice que nosotros decimos amar a Dios, y si amamos no amamos al prójimo, hermano, no estamos en nada. Es desagradable a los ojos de Dios. El que niega, dice la palabra del Señor, que el que niega en la presencia, el que diga que en la presencia del Señor, que estuvo en la presencia del Señor y no fue redarguido a perdonar, hermano, no estuvo en la presencia de Dios. Dios siempre nos va a decir, limpia tu corazón de esa carga, limpia tu corazón contra sutanito, no dejes contaminar tu corazón de esa carga. Entonces, el Señor siempre nos va a hablar. Por eso es que muchas veces ni dejamos hablar a Dios y salimos igual, no hubo nada. Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cómo debe llegar mi corazón a la presencia de Dios? Contrito y humilde. Contrito y humilde. Un corazón dispuesto y un corazón obediente, hermano, a cuando Dios hable, para obedecer. Y quiero terminar con la última prioridad, y la oración es una prioridad para fortalecer nuestra fe. Es una prioridad. Y aquí cuando dice no me metas en tentación, mas líbranos del mal, yo quiero que entendamos nosotros que todo asunto que tiene que ver con la prueba o con la tentación, tiene que ver con nuestra fe. Tiene que ver con nuestra fe. Ahora, cuando dice la palabra no nos metas en tentación, esa palabra, digamos así que mejor traducida, es no nos conduzcas por la tentación. Que Dios no diga, voy a probarlo, porque también la palabra tentación tiene dos connotaciones, probar o tentar. En el caso de la palabra del Señor nos dice que Dios no tienta a nadie, pero Dios prueba. Dios prueba, hermano. Entonces, aquí nosotros cuando no nos metas en tentación y líbranos del mal, estamos tratando un asunto de fe. Y se lo voy a mostrar a través de Lucas 22, 31 al 33. Pedro está ahí con el Señor,
Y el Señor está ahí con Pedro y el Pedro le dice estas palabras. Bueno, el Señor le dice Pedro le dice, Señor, aunque me atacaren, me quisieren matar, yo estaré contigo, Señor, todo el tiempo. Y dice el versículo 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirmarás a tus hermanos. Y la respuesta de Pedro, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Hermano, todo asunto de tentación o de prueba tiene que ver con nuestra fe. Y lo que aquí está el Señor enseñándonos a nosotros es que tenemos que ir a la presencia del Señor para pedirle fortaleza en nuestra fe. Todos nosotros en cualquier momento podemos entrar en una etapa, en un periodo de prueba, al pasar por una necesidad, al pasar por una enfermedad, al pasar, hermano, por tantas cosas que hoy el mundo puede tocarnos a nosotros y afectarnos, pero siempre va a haber un asunto de fe en toda prueba y en toda tentación. ¿Le cree a Dios o no le cree a Dios? Esa es la disyuntiva que nosotros tenemos cada vez que nosotros estamos en una prueba. ¿Usted le cree a Dios? ¿Usted cree que Dios sana? Sí, Señor. Pero espéreme, tomo una aspirina. ¿Le cree a Dios? Sí. ¿Cree que Dios es su proveedor? Sí. Pero voy al gota a gota a que me preste. Nosotros siempre que estemos en una dificultad, tenga en cuenta esto, hermano. O le cree a Dios o no le cree al Señor. Por eso siempre hay que en oración decirle, Señor, en esta prueba fortalece mi fe. En esta prueba fortalece mi fe. Y quiero ahí el último versículo que podemos, no, ahí está bien, ahorita miramos. Lo que sí quiero terminar es con esto, hermano. Todo lo que nosotros hemos visto hoy son prioridades que de pronto escasean en nuestras oraciones. Porque nuestras prioridades han sido otras. Nuestras prioridades han sido lo mío. Y qué bueno que nosotros entendamos que hay unas prioridades que nosotros podemos tener y vamos a ver unas respuestas tan poderosas de Dios a nuestras oraciones. Vamos a ver la gloria de Dios como respuesta a nuestras oraciones. Amén. Hermano, dedíquese usted a entender las prioridades de su vida espiritual a través de la oración. Cuando yo me coloco de rodillas voy a decirle, Señor, yo tengo unas prioridades. Señor, yo quiero que en esta oración, Padre del cielo, que voy a hacer, Señor, tú me ayudes con mis prioridades. Y comienzo, Señor, con decirte, Padre, yo quiero una comunión firme, abundante, Señor, pura contigo. Comenzar nosotros esas prioridades a desarrollarlas a través de nuestra oración. Amén. No olviden mi relación con Dios, mi identidad, su voluntad, mis necesidades, morir a mí mismo y fortalecer la fe.